Vamos a ocupar esta porción de las Escrituras, porque vemos el bloque de pensamiento de Marcos, del evangelista Marcos, queriendo enfocar un acontecimiento y unas reacciones que se ven en tres acontecimientos diferentes, pero de la misma índole. Usted puede observar toda esta parte de la porción de las Escrituras y va a ver que es la misma problemática. Y es que los fariseos se oponen a Cristo, es algo que vemos en los evangelios constantemente, ¿verdad? Y Jesús va a exponer en estas tres historias diferentes, va a exponer el pecado del legalismo, de los religiosos. Y en esta mañana vamos a contemplarlo a través de las Escrituras. Así que en esta mañana acompáñenme, abran el texto y vamos a verlo juntos, vamos a verlo juntos. Vamos a titularle a este sermón en esta mañana Controversias religiosas, para que quien tenga que editar el vídeo ya lo tenga claro. Controversias religiosas. La religión es enemiga del Evangelio, ¿sí? Porque aquellos que aparentemente deberían demostrar, deberían demostrar una conducta realmente que fuese enfocada a lo que la realidad de las Escrituras quieren transmitir, esa idea, realmente caían en una religión legalista, eran los fariseos, expertos en conocer la ley de Dios, conocer a los profetas, pero transgiversaban de una manera tan profunda los mandamientos de Dios que llegaban a imponer a las Escrituras imponían a las Escrituras más de aquello de lo que las Escrituras querían decir. No sé si alguna vez ha sido acusado de legalista, no sé si les ha ocurrido esto, pero esta palabra ha sido usada incorrectamente en muchas ocasiones, porque en esta mañana vamos a exponer lo que es el verdadero legalismo que enseñan estos textos. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original, del propósito central de lo que Dios estableció en su ley. Esto sucede en muchas personas que basan su vida cristiana o la vida religiosa o la vida de entender a Dios en cumplimiento solamente de ciertas reglas y ven el Evangelio como una serie de haz esto y no hagas aquello. Simplemente estas cosas es la manera que ellos tienen de interpretar la ley de Dios, ¿no? No hagas esto, no toques aquello, no manejes, no digas, no hagas, porque eso no va de acuerdo al mandato divino. Es decir, un esfuerzo de principios morales simplemente y fríos. Los legalistas caen en orgullo o en culpa. Y es algo que Jesús viene lidiando con su glorioso evangelio. Así que los legalistas, su intención es por medio del esfuerzo guardar la ley, pero también olvidándose de quien dio la ley. Porque la preocupación suya simplemente es cumplir reglas y caían en la hipocresía porque querían ser vistos por los hombres, sin embargo se olvidaban de quién verdaderamente hay quien estaba observando su vida. Verdaderamente debemos de vivir vidas bien vividas ante el rostro de Dios, pero sin decir más de lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de mantenernos en la línea a la hora de interpretar la ley de Dios y ver cuál es el verdadero propósito detrás del mandamiento que Dios estableció en su palabra. No estamos diciendo que no hay que cumplir mandatos, es más, en la vida nueva que Dios ha regenerado en nuestros corazones, Dios ha escrito sus leyes en nuestras vidas. Ahora de manera libre podemos obedecer la ley de Dios por su espíritu. Así que no estamos hablando de no cumplir, de ser libertinos, pero estamos hablando de personas que realmente sacaban del contexto la ley de Dios. Y nosotros debemos de mantener un equilibrio. Jesús dijo que la expresión de sus discípulos es de amor de sus discípulos hacia Él, es en guardar sus mandamientos, los cuales expresa Juan que no son gravosos. Es un deleite obedecer a Dios. Y esto es hermoso, saber que obedecer a Dios podemos hacerlo los creyentes que verdaderamente tienen su espíritu.
que han sido regenerados. Porque el legalismo toma la ley de Dios, se olvida de Dios y vive a su manera, imponiéndose a sí mismo reglas que el mandamiento nunca quiso expresar. Porque el fin es ese, aparentar una vida de piedad. Ese es el propósito del legalista, que todos aquellos que lo están observando digan qué vida de piedad tiene ese hombre o esa mujer. Realmente ese, dice Jesús, que esa es su recompensa, porque buscan ser, vivir vidas delante de los hombres y no delante del rostro de Dios. En esa actividad legalista no hay amor, no hay gozo, no hay pasión por Dios, no hay nada de eso en una vida que se rige de esa forma. Es mantener una vida externa, olvidando que el propósito de la ley, que son el cumplimiento de reglas, no son cumplimiento de reglas, sino que es en su verdadero contexto se centra en el amor. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Mateo 22, 37 al 40, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y semejante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley. Ellos ni amaban a Dios porque decían más acerca de los mandamientos que Dios mismo. Imponían reglas sobre los hombros de los hombres que ni ellos mismos podían cargar. Se olvidaban de la misericordia, sabiendo que la misericordia prevalece sobre el juicio. Ese es el carácter de los hombres legalistas. Las sectas que se levantaron en Israel crearon un sistema de interpretación que se basaba en una interpretación de la ley, sacándola de su verdadero sentido. Esto es lo que hacían los fariseos, interpretando la ley, sacándola de su verdadero sentido que Dios le había dado. Y es aquí donde Jesús interviene. Si tú te das cuenta, los evangelios, aquellos que más se oponían eran las sectas religiosas. Los publicanos recibían la gracia. Jesús se sentaba con ellos. Pero aquellos que aparentaban ser la religión pura, sin mácula, verdadera, eran aquellos que se oponían. Y hoy lo vamos a ver en este texto, porque todo este texto nos habla de una trama que emprenden los fariseos y los herodianos, que también se unen para una trama para prender a Jesús. O sea, son personas que realmente se oponen a Dios constantemente. Y es aquí donde Jesús interviene para dar el verdadero sentido a lo que la ley quería expresar. Jesús viene a traer el verdadero espíritu detrás de la ley. La ley ha sido dada para no violentar a tu prójimo, para saber aquellas cosas que son pecado delante del rostro del Dios justo y santo y bondadoso. Eso es lo que hace este grupo de personas. Su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios. Quieren ser vistos por los hombres. Ese es su propósito verdadero. Mira, vamos al texto de esta mañana y vamos a contemplar juntos cómo la secuencia va correlativa y nos está enfocando el escritor algo que debería de ser tangible en estos textos. Miren el versículo 18 conmigo. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Dice, y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Miren el 23. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Dice el 24. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Vengan conmigo al 3:1. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y allí había un hombre que tenía una mano seca, dice, y lo observaban para ver si lo sanaban el día de reposo. Comprendían la autoridad de Jesús para sanarlo, pero ellos estaban observando para ver si en el día de reposo él se saltaba aquello que decían que estaba establecido en el día de reposo. Dense cuenta. La trama que están conspirando en estos 3 porciones de las Escrituras, en 3 historias diferentes, como la controversia de los fariseos se quiere contraponer a Jesús, buscar alguna excusa para poder hacer algo en contra de él.
Miren el versículo 6 porque esta es la clave y la conclusión de lo que está ocurriendo. Dice, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron ¿a qué? Dice la Biblia de las Américas, a tramar con los herodianos, dos grupos que no se trataban entre sí y se pueden a conspirar, a tramar algo en contra de Jesús para ver cómo lo podían, dice la Biblia de las Américas, destruir. Esa es la intención de estos legalistas, es destruir a Jesús, derrocar el Evangelio de Cristo. Y sabemos que el Evangelio de Marcos nos trata de ilustrar, de demostrar que el Evangelio viene e interrumpe para cambiarlo todo y darle sentido a todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Y dése cuenta que estas personas están tramando cosas contra Jesús y en tres escenas diferentes vemos que ellos están procurando que Jesús diga aquello que, no que ellos esperan que diga para tramar contra él. Dese cuenta que es una actividad totalmente conspiranoica en contra de la persona de Jesús. Y esto un legalista muestra claramente que su corazón está totalmente separado del Evangelio. No comprende, no capta el Evangelio, no entiende las buenas noticias que Jesús ha venido a traer. Ese es el legalista. Porque son capaces de acusar, de dividir y finalmente son opositores de Cristo. Porque basan sus experiencias de Dios simplemente en las maneras que ellos están obedeciendo, la manera que ellos interpretan la ley. Así que el objetivo del mensaje es mostrar cómo el legalismo distorsiona el propósito de las disciplinas espirituales. Algo tan santo como participar de un ayuno retirado para estar con las cosas de Dios, lo distorsionan de una manera, la oración las convierten en hipocresía, las limosnas las convierten en hipocresía, el legalismo es capaz de querer ser aplaudidos por los hombres a pesar de que Dios les quite el rostro de encima. Es un peligro que podemos tener y caer cada uno de nosotros. Porque la tentación puede estar en el corazón y está en el corazón de los hombres. El legalismo rechaza la libertad y rechaza la gracia del Evangelio. Cuando alguien no se comporta como él piensa que debe de comportarse, señala, acusa y culpabiliza por causa de que la persona no está haciendo aquello que él piensa que debe de hacer. El legalismo conduce a un corazón endurecido que lo único que consigue es oponerse a Dios. Y en este pasaje de esta mañana encontramos esa controversia entre Jesús y los líderes religiosos. No se trata de simplemente un debate teológico, sino un choque de sistemas, donde el legalismo quiere oponerse al Evangelio, pero el Evangelio sale triunfante. Porque el legalismo es la religión vacía sin Dios. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho. Y es una evidencia que nadie puede cambiar, porque es un hecho. Jesús lo ha hecho. Y el Evangelio irrumpe para cambiarlo todo. Porque la religión simplemente y el legalismo es un esfuerzo humano. El Evangelio es gracia soberana. Así que estos hombres conocían la Escritura, ayunaban, guardaban el sábado, defendían la tradición y sin embargo estaban lejos de Dios. ¿Ven lo que un corazón legalista puede llegar a aparentar? Ser una vida piadosa, pero sin embargo su corazón estaba tan lejos de Dios, estaba lejos de Dios. Y hoy existe esta tentación, hermano, de poder convertir nuestras prácticas cristianas en reglas sin vida. Imagina hacer las oraciones simplemente por orar y no por mantener tu relación fresca con Dios. Ir a las Escrituras para buscar debates y buscar reglas en las cuales ni tú mismo puedes cargar con tus
en tu propia vida en lugar de ir a buscar a tu Creador, a tu Salvador y contemplarle a través de ella de manera devocional, disfrute de ello, sabiendo a ver qué Dios quiere demandar de mi vida para yo cumplirlo y honrarle a través de eso? Existe esta tentación de convertir nuestras prácticas cristianas en reglas sin vida, formas sin gracia y ortodoxia sin amor. Eso es lo que acarrea podemos caer en esta tentación, y estas controversias que Marcos presenta son una revelación de este choque que existe entre la gracia del Evangelio y la religión humana, sin vida, que termina endureciendo el corazón el corazón de las personas religiosas y legalistas, o cae en orgullo o cae en una terrible culpabilidad constante. Una, porque aquellos mandatos que se imponen no pueden cumplirlo y puede generar culpa, y otra, que podemos caer en la tentativa de querer aparentar, viendo que no podemos cumplir esas expectativas, simplemente aparentar una vida delante de los hombres, que seamos aplaudidos por ellos. Eso es lo que consiguieron los fariseos, ser aplaudidos por los hombres, pero sin embargo Dios estaba escondiendo su rostro de ellos. El contexto histórico es importante para esto, y vamos a resumirlo brevemente. Y es que el ayuno realmente era algo establecido por Dios, realmente. Pero la ley exigía solamente un ayuno obligatorio al año. Uno al año. Levítico 16, y era en el día de la expiación. Deberían de ayunar una vez al año. ¿Saben cuánto lo hacían los fariseos? Lo habían elevado a 2 por semana, que implica 104 al año. Es querer decir más de lo que Dios ha dicho, y querer hacer más de lo que Dios ha dicho y quiere que hagamos. Elevaron a 104 ayunos al año cuando solamente Dios había ordenado uno. Se jactaban tanto que cuando Jesús en Lucas 18 dice acerca de aquella historia del fariseo y el publicano, dice: yo ayuno 2 veces al día. Era su jactancia religiosa. Pero el texto dice: lloraba consigo mismo, porque la intención de ellos era simplemente darse a ver ellos. Sin embargo, el publicano, golpeándose el pecho, dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Quién salió justificado? Aquel que realizaba todo lo que aquel publicano, era un currículum increíble. Daba limosna, daba el diezmo, ayunaba, oraba, o sea, era intachable. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Dios no era el centro de su vida. Simplemente quería la adulación de los hombres. El sábado también era algo establecido por Dios en la Torá y la ley. Prohibía trabajar, pero no definía las tareas. Los fariseos desarrollaron 39 categorías prohibitivas. 39. Por ejemplo, arrancar espigas era un trabajo. No, simplemente era algo que tú podías hacer para tomar el alimento. Sin embargo, a los discípulos se les acusa para esto. Pues ellos ponían arrancar espigas igual que cosechar, que era un trabajo laborioso. Dese cuenta que cuando cogían las espigas y las sacudían para sacar el fruto, lo igualaban a trillar en sus labores más cotidianas, que lo hacían semanalmente. Dice que comerlas era igual que el trabajo que hacían en el campo. Por eso esa controversia creaba en la mente de los fariseos todo este acumule de cosas que lo único que hacían era tener una mala interpretación de la ley. Por lo tanto, en este pasaje, Jesús no viola la ley. Jesús lo que está traspasando son las tradiciones añadidas que ellos habían interpuesto entre la ley de Dios y su forma de interpretarla. Por ese motivo le odian. Están odiando a Jesús. Están tramando contra él. El legalismo va en contra de Cristo, va a por él. Quiere que no esté en el medio.
porque ellos mismos son suficientes de cumplir todo lo establecido o creen ser suficientes. Pero el tiempo de Jesús ha llegado. Y dice el versículo 18, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Están preguntando y el propósito de sus preguntas era crear controversia con Jesús. Y Jesús está respondiendo, debería de ser de esta forma, ¿no? Ellos pensarían que Jesús les diría, no, bueno, ellos lo hacen de otra forma o lo hacen otro día o en otro momento, pero Jesús no quiere igualar lo que él viene a traer con la forma de pensar de las sectas que habían en aquel entonces, porque el evangelio es superior a todo. Entonces él tiene la oportunidad ahora de no responder a aquella pregunta con la respuesta que ellos quieren, sino que él mismo les hace otra pregunta para que entiendan a dónde él está apuntando. Y dice el 19, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Dese cuenta que no hay una respuesta a su pregunta, sino que Jesús hace otra pregunta para que ellos puedan pensar en algo que realmente está fundamentado en las Escrituras. Jesús está identificando quién es Él. Él es el esposo. Este lenguaje debería de ser conocido por ellos, pero sus ojos en cuanto a la escritura no están abiertos. Ellos tienen su corazón abierto solamente a reglas impuestas de una interpretación falsa y errónea de lo que las escrituras están enseñando. No conocen el propósito central de las escrituras. Y la Biblia da claridad en cuanto a esto, lo que Jesús está diciendo. Se habla en Isaías 54:5, tu marido es tu hacedor. Y en Isaías también habla Oseas 2:19, te desposaré conmigo en fidelidad. Había un romance entre Dios y su pueblo, claramente, donde Jesús es presentado como el esposo de su amada. Y Jesús está diciendo, yo soy el que ustedes dicen adorar, pero no lo están haciendo correctamente. Y miren el versículo 20. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. La palabra quitar es quitado de una manera brusca. Y Jesús está anticipando su momento de entregar su vida en la cruz, que fue quitado de una manera brusca. Entonces sus discípulos ayunarían, se entristecerían por causa de lo que ocurrió en Jesús. Les dice que cuando el novio les sea quitado, es quitar bruscamente. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Pero mientras el novio estaba presente, era motivo de gozo. Porque el novio estaba allí. Y aquellos invitados que estaban juntamente con el esposo tenían un gozo completo. Estamos disfrutando de tu presencia entre nosotros. Cosa que aquellos no se daban percibiendo porque sus ojos estaban cerrados acerca de quién era realmente Jesús. Él está apuntando a cuando Él sea quitado, entonces les tocará ayunar. Tendrán un tiempo para lamentarse de lo que han hecho con el novio. Y era en su muerte. El 21 y el 22 dice, nadie pone un remedio de tela nuevo en un vestido viejo, porque entonces el remiendo nuevo, al encogerse, tira del nuevo, lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Es un remiendo de paño viejo. Se rompe. No puedes coser un paño viejo con uno nuevo. Tirará el uno del otro. Se romperá. Jesús les está diciendo, el Evangelio no se puede aplicar a esa forma de interpretar de las Escrituras que vosotros estáis estableciendo. Porque la ley dejaba en claro que todos los hombres son pecadores. Y estos los hombres habían ensanchado de tal manera los mandamientos de Dios que por medio de aquellos que ellos hacían rigurosamente, estaban cumpliendo y podían ser justificados con una justicia propia. Y es que el Evangelio no encaja con eso. El Evangelio no está buscando en ti qué justicia tienes para poder tener la vida de Dios en ti.
El Evangelio viene a traerte inclusive la justicia que tú necesitas para ser justificado. No encaja en este sistema el Evangelio, porque son legalistas, ellos por su propio esfuerzo y mérito, por su propio cumplimiento, por sus propias reglas, dicen que están bien con Dios. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que si no es por medio de la justicia de Cristo aplicándola a nuestra vida, no podemos ser justificados. Ahora viene la historia de la parábola que vuelve a ilustrar. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos. Esta es la vida del Evangelio, no caben corazones no regenerados. Para que el Evangelio sea algo tangible en las vidas, Dios hace una obra de regeneración en las vidas donde el odre nuevo recibe ese vino nuevo. No es una vida de cumplimientos, es una vida que se satisface solamente de la justicia que Jesús ha logrado por nosotros. Es el gozo de haber creído en Cristo lo que nos hace tener una vida agradable delante del rostro de Dios. No es por cumplimiento, no es por legalismo, no es por esfuerzo, no por cumplir, no es por no tocar, no es por no manejar, es por el gozo de haber conocido quién es Cristo que podemos disfrutar de este gozo eterno. Así que, hermanos, intentaban acusar a Jesús, sin embargo, Jesús le da una lección enfocándole donde realmente pueden conocer el Evangelio. Así que, hermanos, esta es la teología del nuevo pacto. Jesús no vino a reformar la religión judía. Vino a cumplir la ley y a establecer algo completamente nuevo, que es el Evangelio en el corazón de las personas que creen en su nombre. Jesús no casa con la vida vieja. No podemos acoplar a Jesús si no hemos nacido de nuevo. No podemos hacer ajustes para que encaje los mandamientos de Dios y nuestra vida. Son incongruentes, no pueden casar entre sí. Pero cuando alguien es despertado por Dios, ama obedecer a Dios. Se deleita en obedecer a Dios. Ya no por el cumplimiento de cosas, sino por el deleite en el cual el Evangelio centra el corazón de todos aquellos que han conocido a Cristo. Así que el Evangelio, hermanos, no es por esfuerzos, es por fe en Jesús. Así es como se recibe verdaderamente la vida de Dios. Así es como cambia la conducta. No podemos cambiar de otra forma. No podemos cambiar en base a lo que nosotros hacemos o ejercitamos. Cambiamos cuando Jesús es el centro de todo y su evangelio irrumpe para cambiarnos completamente la vida. No eres aceptado ante Dios pasado por tu cumplimiento, por cumplir con las reglas que quizás tu corazón se ha establecido. Eres aceptado ante Dios por Cristo solamente. Este pasaje nos sacude, hermanos. Porque mucha gente quiere parchear su vida, pero el Evangelio no hace eso. El Evangelio nos cambia por completo. Para que el obedecer a Dios, entiendan, no sea una obediencia legalista, sino una obediencia gozosa. De deleitarnos cuando obedecemos a Dios. Muchas veces hablamos de la tristeza que el Espíritu Santo cuando pecamos en nuestra vida, pero ¿y el contentamiento ante el rostro de Dios cuando sus hijos obedecen su palabra? ¿Y el gozo del creyente que manifiesta el Espíritu Santo en la vida de aquellos que verdaderamente están obedeciendo a Dios? Es muy diferente, hermanos. Obedecer por hipocresía o aparentar que estamos obedeciendo, cumpliendo reglas, tachando una X en la casilla correspondiente a cada día. Hoy he leído, hoy he orado, hoy he asistido a la iglesia, hoy podemos tacharlo de forma religiosa. Pero Dios no nos llama a eso. Eso es convertir nuestra vida en religiosos, en legalistas. Nosotros estamos para el disfrute de Dios. Hoy vengo a las Escrituras para disfrutar de Dios. Hoy oro ante Dios para disfrutar de Dios. Hoy obedezco a Dios para
para disfrutar a Dios. Es el deleite del corazón que ha sido sorprendido en su vida por el Evangelio. Llegas a contemplar y a obedecer a Dios como un deleite. El siguiente pasaje, vemos a Jesús como el Señor del día de reposo. Es el Señor revelándose, es el Señor del sábado, es el Señor del día de reposo. Dice el versículo 23, aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abría paso, comenzaron a arrancar espigas. Esto para ellos era un trabajo laborioso. Si nosotros nos quedamos en este versículo, quizá no veríamos la controversia, pero la Biblia está escrita para que veamos cómo se contraponen a esta idea de simplemente arrancar espinas. Entonces, dice, entonces los fariseos les decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Ahí está la controversia, quieren pillar a Jesús, quieren tramar contra Cristo, y si nos damos cuenta que la controversia es la que hace pensar que estos están haciendo algo mal. Imagínate todas aquellas personas que están al frente, ellos están arrancando espigas y nadie se da cuenta, y sin embargo levanta un legalista y dice, ¿pero qué hacen, hombre, tus discípulos? Arrancando espigas. ¿Ves? Ya están buscando culpables. Están intentando acusar a otros, porque no se comportan como ellos. Así son los legalistas. Al ver que la gente no se comporta como ellos, los señalan, los acusan. Porque no conocen la gracia de Dios y lo que la gracia puede hacer en las vidas de las personas. Están acusando de trabajar a los discípulos de Jesús cuando simplemente están cogiendo espigas para alimentarse porque tienen hambre. ¿Se dan cuenta cómo transgiversan todo? Están acusando. Lo habían puesto al mismo nivel de esfuerzo coger esas espigas para comer que trabajar en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Hasta dónde llegan, son capaces de juzgar y sentenciar. O sea, ya no merecéis nada. Habéis incumplido el mandato. No, habíais transgiversado el mandato y ahora eso se convertía en algo legítimo, se convertía en algo que era condenatorio. Es lo que los legalistas llegan a hacer. Porque el hambre es una necesidad. Y si hay hambre, hay que alimentarse, ¿verdad? La habían puesto al nivel de trabajo laborioso. Habían impuesto el mandamiento de Dios más de lo que el mandamiento quería decir. Y Jesús responde sabiamente, dice el 25, Jesús le contestó, ¿nunca han leído? Des en cuenta que ellos sean expertos de la ley, expertos de la palabra, pero Jesús le dice, ¿pero nunca han leído? Dice lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer? Dice Jesús, él no niega que esos panes no se pudiesen comer, pero se comen. Sin embargo, Jesús está enseñando aquí algo, porque ellos no fueron sentenciados por Dios. Tuvieron hambre, entraron, comieron del pan porque tenían hambre, y Dios no mandó castigo. Y sin embargo, porque sus discípulos habían cogido espigas, le mandan condena. Dios no condena ese acto, pero los legalistas son capaces de condenar más que Dios. Se tiene que vivir muy mal siendo un legalista, ¿eh? Y es terrible esto, hermanos. Porque hacían del día de reposo, que era para un disfrute personal de Dios, para contemplar a Dios, lo hacían una cadena tan pesada que lo único que buscaban eran culpables y conspirar contra otros porque no se comportaban como ellos pensaban que deberían de comportarse. En lugar de como realmente era, es un regalo, es un disfrute, es un disfrute para el creyente, es un disfrute para que disfrutemos de Dios. La ley que tenía como propósito que disfrutasen de ese día para observar a Dios reposadamente se convertía en cargar el corazón
en desmesura, con cargas que no podían hacer. Un día para el disfrute de Dios, un día para el disfrute de familiar ante Dios, como un descanso generado por Dios para que se lo atribuyen a cargas pesadas en su vida. Hacen de ese día un ritual en vez de un descanso. Es terrible, pero podemos caer en esa tentativa. Esto es lo que el pasaje nos está ilustrando, que esa es la gran problemática. Mira el versículo 27. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Se estaba establecido por Dios este día para que descansasen, para que disfrutasen, para que se deleitasen en la contemplación de Dios. Así que el verdadero sentido es para el beneficio, está diciendo el Señor, es para vosotros, para que disfrutéis. No le añadáis cargas difíciles de mover. No es para que condenéis a otros, es para que conozcáis, para que disfrutéis de mí mismo. Lo ha hecho Dios para eso. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor sobre el día de reposo. Este es el legalismo, hermanos. Aplasta aún a las personas necesitadas. Condena sin misericordia. Pone reglas por encima de las personas. Quebrantan la ley de Dios en toda su esencia. Ofenden a Dios poniendo en su boca cosas que jamás Dios dijo, pero que la tradición está diciendo. Oprimen al prójimo en lugar de amarlo. Por lo tanto, el día de reposo era inservible. Porque si los dos mandamientos se centraban en amar a Dios y en amar al prójimo, en esta reacción que ellos tienen en este día de reposo, quebrantan los dos. Ponen a Dios palabras que Él nunca ha dicho y estorban al prójimo, no aman al prójimo como es debido, porque ellos son personas necesitadas con hambre que vienen a coger las espigas simplemente para comer. Son personas, un acto que Dios no condenó con David, ellos son capaces de condenarlo. Son y tienen más justicia que Dios, son más justos que Dios. Y el versículo 28 nos enseña que Jesús está por encima, es el Señor del día de reposo. Es más, Jesús es el reposo verdadero. Amén. Así que descansa en Él. Jesús trae descanso verdadero. Este día de reposo ha sido dado por Dios para que tú descanses. El legalismo produce esclavos, el evangelio produce hijos libres de poder ir ante Dios para contemplarle y a través de la observancia y la contemplación de quién es Él, descansar ante Dios. Amén. Tercera escena, capítulo 3, el evangelio confronta el corazón, porque el legalista prefiere que las personas mueran a que tengan vida. El evangelio es lo único que puede traer vida. El legalismo, la religión produce muerte. Es más, las personas religiosas y legalistas llegan a ser personas muertas. Así que este momento es crucial, hermanos, muestra el corazón del legalismo. Dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga, dice el 1, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Pero dice, y lo observaban. ¿A quién? Observaban a Jesús. No estaban observando el de la mano seca. El de la mano seca a ellos no le importaba nada. Les daba igual la vida de ese hombre. Es más, cuando podemos ver escenas como el ciego que aparece en Juan, dice, dinos quién te ha hecho esto. Dice, yo no lo sé, yo estaba ciego y ahora veo. Ellos no se alegraban del bien que recibían por causa del Evangelio. Ellos querían sentenciar al que era sanado y al que sanaba. Esa era su intención. Porque el legalismo va en contra del Evangelio. Sorprendente, ¿eh? Dice, lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Jesús ha establecido anteriormente el versículo 28 que Él es el Señor sobre el día de reposo. Que en el día de reposo va a ser lo que Él quiera porque Él hace su voluntad por encima aún de lo que los hombres puedan pensar acerca de cómo se deben de hacer las cosas.
Y esto me sorprende porque lo hace para acusarlo. Jesús lo pone en el centro y hace una pregunta que atraviesa la hipocresía. Miren el versículo 4. Entonces, no, dice el 3. Dice, y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esta reacción de Jesús está atravesando la hipocresía que hay en el corazón de los religiosos. Para ver qué es más importante. ¿Qué te importa más? ¿Cumplir tus reglas o la vida de las personas? Porque el Evangelio nos muestra que es más importante la salvación de las personas que el cumplimiento de reglas. Jesús dejó su gloria en la eternidad para salvar a personas. ¿Qué podemos poner con más valor que eso? ¿Nuestra religión? ¿Nuestro legalismo? ¿Nuestra manera de ver las cosas? El Evangelio irrumpe para cambiar vidas y transformar corazones. Y aquí reciben una controversia, pero el versículo 4, en este texto, nos revela algo. Y es la total depravación del hombre. Muestra la ceguera espiritual de los religiosos. Muestra la religión sin regeneración que no conduce a ningún lado. Simplemente a ser jueces de otros y buscar una justicia propia. Eso es la religión sin regeneración. Corazones de piedra, corazones que no perdonan, pero también muestra la necesidad de que ellos cambien. Miren el versículo 5. Y dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban, este es Jesús, ¿eh? Jesús está enojado. Dice, y mira a los que le rodean, se entristeció por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre, extiende tu mano. En ese corto versículo vemos a Jesús, el Evangelio en todo su esplendor, porque en su justicia se enoja, en su compasión divina se entristece, porque ve el diagnóstico en la vida de las personas que necesitan salvación y sin embargo ellos no se dan ni cuenta. Pero obra en gracia, porque pone a una persona que no merece nada para darle el mayor regalo que pueda tener. Un hombre imposibilitado, un hombre que realmente no le importaba a nadie, Jesús le da el valor que solamente su gracia puede darle. Ellos ayunaban, oraban, pero eran asesinos sin misericordia. Preferían que la gente sufriese en lugar de doblegar su religiosidad y su propia justicia. ¿Se acuerdan del samaritano, el levita y el sacerdote? ¿Cómo actuaban sin compasión con aquellos que tenían en su entorno? Sin embargo, el samaritano fue movido a misericordia, se inclinó y lo ayudó. Eso es lo que Jesús está haciendo. Porque los fariseos que estaban en aquel lugar no les importaba nada el sufrimiento de este hombre. Sin embargo, Jesús mostró su compasión y su misericordia sobre alguien que quizás, no, seguro era despreciado por todos. Ellos no necesitaban un corazón nuevo. Ellos con su propia justicia eran suficientes. Y Jesús les está dando una lección de cómo se debe vivir el mandamiento. El día de reposo está hecho para hacer bien, no para matar. Entonces miren el versículo 4. Entonces Jesús le dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Para qué ha sido establecido? ¿Para ignorar las necesidades de otros? ¿Para dejar que otros mueran? ¿Sí? Y dice, ¿para hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ¿qué dice? Ellos guardaban silencio. Porque realmente Jesús le estaba dando una verdadera interpretación a lo que es el mandamiento, una interpretación correcta a cómo debe de obrar una persona que cree en Dios, con misericordia, con amor, con bondad. Dice, y mirando con enojo a los que le rodeaban, se entristeció por la dureza de sus corazones y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana. Jesús
Mostró que era más importante salvar una vida que matarla. Eso es lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Merecíamos el justo juicio condenatorio, sin embargo nos amó hasta el extremo, que nos amó dando su vida para que usted no pierda la suya. Y ahora vemos el 3.6 ya para finalizar. Y vemos que la conspiración del sistema religioso y legalista, su intención es destruir toda la vida que el Evangelio produce en las vidas. Pero realmente eso es imposible, porque el legalismo y la religión un día dejarán de ser, pero el Evangelio perdura para siempre. Cantaremos para siempre el Evangelio. Y todas las vidas que han sido afectadas por él, un día estarán en la eternidad, cuando la religión y el legalismo quedarán atrás. Porque mientras que el legalista y el religioso buscan una justicia propia y personal, que nunca podrá alcanzar, el Evangelio otorga una justicia que jamás podríamos alcanzar, pero Cristo nos la da gratuitamente. Así que aquí vemos la verdadera respuesta de estos hombres. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Querían destruir a Jesús. Comenzaron a tramar. ¿Sabe lo que significa la palabra tramar? Indica llevar a cabo una decisión ya tomada. O sea, ellos se presentaban en cada escena de Jesús con la intención de destruirlo. Siempre. Y se acuerdan de aquellos textos como aparece y dice, pero como aún no había llegado su hora, Jesús se fue. Porque a él nadie le quitó la vida. Él la expuso por su propia voluntad. Y aunque el legalista quiere destrozar el Evangelio y destruirlo, jamás podrá. Porque el Evangelio es un acontecimiento único y verdadero, que viene desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura para nosotros, donde cantaremos por siempre de esta gran realidad. Si somos legalistas, nuestro corazón dejará de latir cuando muramos. Si el Evangelio es el centro, aun cuando muramos, nuestra carne reposará en esperanza, porque el Evangelio nos ha dado una justicia que nuestro legalismo nunca nos podrá entregar. Los herodianos y los fariseos eran contrarios, en esta ocasión se unen para destruir a Jesús. Y esto es escandaloso. Es como cuando se unían los sacerdotes y Pilato. ¿Cómo es posible que casara el sistema religioso con Pilato? Es imposible. Sin embargo, se unen para destruir a Jesús. Porque es lo que destruye, es lo que quiere destruir este mundo y lo que quiere destruir la religión. Es el Evangelio de Cristo, lo cual nunca podrán hacer. Herodianos corruptos y mundanos con gente piadosa, entre comillas. Terminar con Jesús, esa es la cuestión. Pero Él es el Señor. Nadie puede ocultar su resplandor. Amén. Y dice el versículo 7, entonces Jesús se retiró, porque aún no había llegado su hora, no dice eso el texto, pero ¿por qué no pudieron prenderle? ¿Por qué no pudieron destrozar a Jesús? Porque Él no iba a entregar su vida en ese momento. Y por más que se opusiesen los legalistas, los herodianos, por más que se expusiese, Jesús iba a llevar a cabo sus propósitos redentores para la eternidad. Un llamado a examinarnos y ya terminamos. Primero, examinemos nuestra espiritualidad. ¿Sirves por amor o por apariencia? ¿Oramos por dependencia o por ser vistos? ¿Leemos por obligación o por relación? ¿Asistes a la iglesia? ¿Con qué motivación? Segundo, ¿tenemos cuidado con la religión muerta? ¿Evitamos la ortodoxia sin amor? Porque si no la evitamos va a producir dureza. La disciplina sin gracia, eso produce soberbia. La tradición sin evangelio produce ceguera.
¿Estamos más comprometidos con la tradición que con el Evangelio? Esto sea así toda la vida. Aunque el Evangelio nos diga otra cosa, debemos de continuar haciéndolo así. Tercero, Cristo sigue sanando corazones secos. Manos secas quizás no, o sí, según dependa de su soberanía, pero corazones secos aún sigue sanando. Vidas infructuosas, Él hace que tengan fruto para su gloria. Jesús restaura su propósito, tu capacidad, tu dignidad, porque el Evangelio dignifica verdaderamente a la persona, no la religión. Tu vida no está demasiado seca para que el Evangelio pueda cambiarlo. Él puede coger el corazón más destrozado, más horrible que la religión ha podido destruir y hacer un corazón nuevo, que ya no obedezca por obligación, sino por devoción y deleite. El creer en el Evangelio produce vida y es la vida de Dios en corazones como nosotros, que estábamos secos por nuestros pecados, pero que ha venido la obra del Espíritu Santo levantándonos de esa condición. Y ahora queremos obedecer a Dios, ya no por reglas impuestas, sino por amor, por deleite, por devoción, porque es más hermoso poder vivir una vida delante del rostro de Dios que 1000 vidas alejados de su mirada. Hermanos, Cristo ha destruido esto en el verdadero creyente. Seamos libres del legalismo, seamos libres del cumplimiento de reglas. Ahora puedes obedecer a Dios libremente porque te ha hecho libre. Estos hombres no podían obedecer a Dios. Estaban basando su experiencia de Dios en simplemente en cumplimiento de reglas, de interpretaciones mal interpretadas de la ley de Dios y tenían corazones secos porque querían simplemente buscar su propia justicia. Sin embargo, nosotros no hemos sido así si somos creyentes. Hay una justicia que nos ha dado vida y no es la nuestra, es la vida de Jesús, la justicia de Jesús que nos ha salvado. Hermanos, en este texto quiero que meditemos hoy, para que nuestro corazón reciba un aliento fresco de por qué hacemos las cosas, por qué observamos a Dios en el día de reposo, por qué hemos sido salvados. Hermanos, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué tenemos tiempos apartados para contemplar a Dios? Porque hemos sido hallados por Él. No es por cumplir ciertos ritos, abstenernos de algunos alimentos, simplemente es de apartarnos completamente para tener nuestra devoción gozosa con Dios, deleitarnos en Él. Hermanos, ¿por qué hacemos bien y misericordia? Porque en la sinagoga no había bien ni misericordia, había sentencia y juicio. ¿Por qué debemos de hacer bien y misericordia? Porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Y lo que quieran que hagan los hombres contigo, hazlo tú con ellos. Jesús nos ha dado vida. No podemos sentenciar a las personas por su pecado ni su condición, hermanos. ¿Saben lo que me encontré yo al principio de ir a la iglesia? Acusación, juicio. Decían que yo iba a la iglesia por aparentar, por darme a ver. Y escuchaba esas críticas, esas murmuraciones constantemente. Sin embargo, el Evangelio de Cristo hizo la diferencia. Porque lo que los hombres sentenciaban es a lo que Dios le dio vida. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Darnos su vida. Disfrútala, vívela, porque tu Señor está por encima de todo esto. Quiero alentarles haciendo una oración en esta mañana. Que Dios nos haga odres nuevos para contener su vino. Que Dios nos haga paño nuevo para que esa vestimenta sea puesta en nuestra vida. Vamos a orar. Señor santo y justo, cuántas cosas, Señor, nos aferramos muchas veces pensando que nuestra vida depende de todas esas cosas, las cuales nosotros cumplimos, las cuales nosotros hacemos.
Solamente podemos tener vida por Cristo. Y como dices tú en este texto, es lícito en el día de reposo dar vida o dar muerte. Hoy es el día de reposo y seguro que tú quieres dar vida a nuestros corazones que quizás se han secado por el ajetreo de nuestra vida, por nuestro pecado, por la dureza de nuestros corazones, por el buscar obedecerte sin amarte, por desplazarte de nuestros corazones. Señor, quizás haya una lucha interna en cada uno de nuestros corazones por cosas que han secado nuestra vida y hemos convertido nuestra vida cristiana en simplemente en cumplimientos religiosos. O quizás definitivamente hayamos abandonado todas nuestras obligaciones y dependencias de ti, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte, Señor, que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Que si buscamos una justicia propia, que nos hagas abandonar esta idea. Porque la única justicia que nos puede justificar delante de ti no es la nuestra, es la tuya. Por lo tanto, si hay alguien aquí que aún no ha creído en ti, que confía aún en él mismo para ser justificado delante de ti, hoy, Señor, condúcenos al arrepentimiento, para que pidamos perdón por todos nuestros pecados y pensemos, Señor, en esta mañana, que solamente a través de tu justicia es que somos justificados. Que aquello que la religión ha querido matar y destruir, quizás en nuestros corazones, hoy el Evangelio venga trayéndoles vida, porque tú has venido para eso, no para reformar personas, sino para resucitar a personas de entre los muertos, para que vivan vidas delante de ti. La hora es y la hora ha llegado, cuando los que están en los sepulcros oirán tu voz y saldrán para vida. Así que irrumpe hoy con tu voz, despertando nuestros corazones para nueva vida, Señor, y que disfrutemos y nos deleitemos en ti, porque tú eres el único que ha podido cumplir cabalmente la ley de Dios, pero también le has dado un verdadero sentido a esa ley para que nosotros podamos vivir obedeciéndote deleitosamente, disfrutando de que seamos agradables delante de ti. Sea ya en esta vida o fuera de esta vida, seamos agradables a ti, Señor. Gracias por todo. Ayuda a mis hermanos. En el nombre de Jesús.